Muy buenas noches, volvemos otra vez, Javi y yo nos estamos acostumbrando a esto de empezar la semana, lunes o martes, haciendo algún programa. Hoy, Javi, buenas noches, es lo primero de todo. Hombre, así se empieza la semana mejor, ¿eh? Yo le estoy cogiendo cariño a esto del lunes, el martes, nos pregunta si tendremos show de sonido, espero que no. Yo me he puesto en el iPad para que me veáis mejor, espejito, pero como suele dar fallo, tengo ya, estoy solo a darle OK ya, entrar en el ordenador por si se cae, estoy como con dos teclados, ¿sabes? Sí. Y esta noche además tenemos algo que nos apetece un montón hacer, ¿verdad, Javi? Llevamos tiempo hablándolo, llevamos tiempo preparando, estudiando el tema, porque ya nos picaba, ¿no? El tema de cómo está cambiando el juego en la NFL y por qué está cambiando el juego en la NFL, que creo que es un tema muy interesante y que creo que a la gente le va a servir mucho para entender cómo se juega en la NFL de fútbol americano. Sin duda, Iker. Muchas cosas han ido saliendo en programas de 100 yardas, en diferentes momentos, en la previa de la Super Bowl, y hemos ido como dejando notitas, detalles, ¿no? Yo me apuntaba cosas y tal, pero es verdad que yo creo que toca en un momento de cierta pausa, como es la off-season, cierta, porque vaya off-season que llevamos, hacer... La idea es hacer 3 programas, chicos. Vamos a ver si somos capaces de meterlo todo en 3 programas, con 3 grandes momentos. Ahora os explicamos cuáles son. Que sirva para ver ahora, que sirva para ver dentro de 2 meses, que sea para gozarlo, para pensarlo, para darle vueltas, para charlar con nosotros despacito y que vayamos con calma, porque todo el mundo sabe que se pasa más que se corre. Pero nosotros vamos a intentar ir muchísimo más allá, que sí, Iker. Claro, se pasa más que se corre, pero vamos a hablar por qué y vamos a hablar cómo hemos llegado a esto. Son muchísimas cosas de las que hablar. Y una cosa más muy importante. Para mí, las consecuencias. Es decir, están pasando muchísimas cosas en la NFL, un mercado muy loco, una forma de draftear diferente, unos traspasos que no tienen nada que ver, unos movimientos de jugadores. Y uno podría pensar bueno, pues que esto, yo qué sé, la influencia de la NBA, que yo creo que es una cosa que tiene que ver, o que haya más dinero en el cap. Pero es que para mí todo esto, si tú vas uniendo los puntos, todo gira en torno a aquello de lo que vamos a hablar. Entonces, para que la gente lo tenga claro, la idea es hacer 3 programas. El primero, la NFL pasa de todo, entendedme, porque sobre todo pasa, y es explicar esa primacía del pase sobre la carrera y sobre otras formas de jugar, que para mí lo está marcando todo y que tiene que ver con todo el mercado de este verano. Bien, ¿qué pasa? Que la defensa reacciona y ese será el segundo programa, Iker. Cuéntalo tú. No, sí, y vamos a ver, porque hoy voy a hacer algún comentario sobre la defensa, pero en el segundo programa vamos a meternos de lleno en cómo las defensas han reaccionado a la nueva realidad ofensiva de la NFL. Porque vamos a ser claros, ahora mismo la NFL es una liga de ataques. Eso de las defensas ganan campeonatos ya empieza a quedarse un poco viejo y lo vamos a comentar. Pero las defensas han reaccionado y han hecho que los ataques tengan que volver a cambiar sobre ajustes. Correcto. Yo lo de la defensa, al episodio de la defensa lo he llamado el multiverso de la locura, porque vengo de ver Doctor Strange y tengo un par de paralelismos sobre cómo las defensas intentan confundir a los ataques, que a lo mejor Benedict Cumberbatch es el mejor coach posible para un equipo NFL. Y entonces, ¿qué pasa? Que ante esa reacción de la defensa, llegaremos al tercer programa. Y bueno, esa reacción de la defensa para mí explica... y es una de las cosas que más me apetece, el cambio de posiciones y de jerarquía de las posiciones. Porque un cornerback ya no es lo mismo ahora que antes, un safety no es lo mismo ahora que antes y un tight end no es lo mismo ahora que antes. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, tal como ha funcionado siempre el juego en la NFL, pues los entrenadores pueden decir, bueno, pues volvemos a la carrera. Pero no, han dicho 2 tazas si no querías. Y entonces hemos dicho, vale, pues donde se pasaba 3 veces, ahora se va a pasar 4. ¿Vale? Esa será la idea, esa locura del cuarto down y muchas cosas que tienen que ver, como por ejemplo pasar en el primer y en el segundo down, mucho más que correr. Esos son para el tercer programa. Así que yo creo que arrancamos con el Happy Pass y todas sus consecuencias, pues cuando usted quiera, maestro. Sí, y vamos a ponerlo muy fácil. Porque lo que planteamos es, así es como ha cambiado el juego en la NFL, ¿no? Y cómo está cambiando. ¿Cómo ha cambiado y cómo está cambiando? Se está pasando más que corriendo. ¿Por qué se pasa más que se corre? Primero de todo, y más importante,
porque es más eficiente pasar que correr. Y no es una opinión, son hechos contrastados, ¿vale? Es más eficiente pasar que correr en prácticamente todas las situaciones del juego. No lo es en primeros downs y menos de 6 yardas, es decir, por ejemplo, con una penalización que te deja en primera y 5, ahí es más eficiente correr. Es más eficiente correr en terceros downs de 2 yardas y media o menos, pero en todo lo demás, pasar es lo más eficiente con mucha diferencia, y si te pones a correr, correr por fuera es más eficiente que correr por dentro. Incluso en cuarto down, que puede sonar, no, lo normal es correr por dentro, es el mismo orden. Pasar es lo número 1, correr por fuera es lo 2 y correr por dentro es lo 3. Si te fijas, es como una gradación de dónde hay más espacio a dónde hay menos espacio, que yo creo que es una de las claves de todo este giro en la NFL. Sí. Al final, donde te la juegas es consiguiendo, no es avanzando 3 yardas y levantando una nube de polvo, como se decía antes, sino avanzando muchas más. Y entonces lo que hay que conseguir son espacios abiertos. Es ahí donde están los jugadores cotizados y es hacia el espacio hacia donde está yendo todo ataque en la NFL. Sí, de esto hablaremos en el próximo programa, pero a modo de titular, para una defensa, hoy en día es un triunfo que el quarterback decida hacer el handoff. O sea, ya conseguir que corran para la defensa es una victoria, porque no quieren que pases, no quieren big plays, ¿vale? Y otra cosa, ahora mismo, como se corre mucho menos, si tú en vez de, y son números generales, si en vez de 30 veces en un partido corres entre 17 y 22, necesitas que esas carreras sean mucho más eficientes. Pero, y por hacer la progresión histórica, que esto es lo segundo a lo que quería llegar, si vamos a mirar desde 2010, ¿vale? Para mirar la década anterior. A 2010 llegamos pasándose más que corriendo, pero con un equilibrio bastante mayor que el actual, ¿vale? No se pasaba por encima del 60%, era un 50 y tantos, ¿vale? De 2010 a 2015, la curva empieza a crecer, se pasa muchísimo más. Entre 2015 y 2018 se empieza a pasar por encima del 60%, ¿vale? Ese 50 y algo a 40 y tantos pasa a ser 60% de pase. Y en los últimos 3 años se pasa todavía más. Estamos hablando ya de un 63%. Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque la estadística avanzada dice que hay que pasar. Lo que dice la estadística avanzada es que deberías pasar en el Iker, 70%. Engánchame por el otro, en el otro. Que me voy de aquí. ¿Estás bien ahí? ¿Estamos? Sí, ya me ha empezado a darme problemas. Es que no se puede confiar en este iPad, tío. No se puede confiar en el iPad. Nada, te vemos bien y te escuchamos perfectamente. ¿Has visto que lo tenía yo preparado? Es lo bueno que tiene conocerse a uno mismo. Venga, seguimos. Por terminar 60. Con esto, te decía, llegamos a los últimos años donde se está pasando alrededor del 63%. Y la estadística avanzada te dice que deberías pasar el 73%. Todavía los equipos, esto es una progresión, están dejándose aconsejar unos más que otros por esa estadística avanzada, pero todavía no se atreven a esos extremos. Una cosa que quiero dejar clara, se asocia mucho correr a ganar. Y quiero dejar claro, no ganas porque corres porque vas ganando. O sea, quiero decir, cuando tus probabilidades de ganar son muy altas, y esto está demostrado, se corre más. ¿Por qué? Porque tu objetivo número 1 no es anotar. Entonces corres porque quieres mantener la posesión, porque no quieres perder el balón. Claro. Efectivamente. Simplemente. Mira, decía un comentario, no recuerdo de quién, perdonad, porque era de los primeros, como la NBA tirar de 3. Yo le estaba dando vueltas a esto y creo que está muy bien tirado. Muy bien tirado. Pero además, no solo me he fijado en la NBA, fíjate lo que ha ocurrido en el fútbol desde que han quitado la ventaja de los goles en campo contrario, ¿no? Hay muchos menos empates y yo creo que en todos los deportes está pasando algo semejante y tiene que ver con 2 cosas. Uno, las organizaciones están compitiendo por nuestro tiempo. Es así. Pero vamos, pelean con Disney, pelean con la PlayStation con Netflix, y pelean entre ellas. Entonces saben que tienen que dar espectáculo. Esto es lo primero. Es decir, hay una oferta mayor, entonces se está favoreciendo desde las normas y se está favoreciendo todo lo que se puede, intentando que el arbitraje pues deje jugar más, etc. Y luego hay un segundo cambio, que es, tú esto que has explicado,
No es sacar un dedo chupado al viento para ver por dónde va. Creo que hay una lucha que en los últimos años ya está clara quién es el ganador, o está claro quién es el ganador, entre el sentido común, entre la experiencia, entre los viejos del lugar, entre el old school y el big data. En el momento en que los deportes se han hiperprofesionalizado y se han empezado a sacar datos y se ha trabajado con estadística avanzada, todo el mundo ha llegado a la misma conclusión, y es que es más rápido avanzar de 3 en 3 que de 2 en 2 en el baloncesto o en pases largos que en cortos. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento en que alguien dice, bueno, pues es que si me lo están demostrando, claro, hay algunos a los que no puedes convencer. Por ejemplo, Pete Carroll, que vendría a ser un poco tu abuelo. Ya, pero como coger el teléfono y marcar los números así, que suene la rueda, no hay nada. Bien, vale. Pero creo que es esa lucha, ¿no? Entre la vieja escuela y el Big Data, entre la vieja escuela y la estadística avanzada, donde eso se va doblando en todos los deportes a la vez y no puede ser casualidad, Iker. Ahora quiero llegar a Pete Carroll porque es protagonista en esta evolución y ahora explico por qué, pero me quiero detener en esto que has dicho de que las ligas compiten entre sí. Evidentemente, la NFL sabe que vende más anuncios, tiene más público cuando hay más jugadas espectaculares que cuando a los receptores les crujen en el centro del campo. Desde hace muchos años, las normas han ido evolucionando para favorecer, por un lado, y esto es así, la salud de los jugadores, es decir, que no le partan el cuello a un... Por supuesto. Claro, antes un receptor no cogía una ruta cruzada porque el strong safety estaba dispuesto a partirle en dos. Ahora cualquier golpe duro es penalizado y te evita hacer eso. Los contactos por fuera de los números se penalizan porque lo que quieren son bombas espectaculares que sean atrapadas y se conviertan en touchdowns. Las normas se han hecho para proteger a los jugadores, pero para proteger el espectáculo, y lo estamos viendo porque otra consecuencia es que el número de puntos anotados por partido está creciendo. Eso es así. Fíjate, yo quiero que quede algo muy claro. Esto no es que nosotros vengamos aquí a defender el pase. Defender no defendemos absolutamente nada. Nos parece estupendo correr contar lo que está pasando. Claro, es contar lo que está pasando. Y hay gente que triunfará corriendo, pero ahora mismo voy a dar una estadística muy sencilla, muy sencilla. Hay 29 equipos de 32 que pasan más que corren y sigue habiendo 3 que corren más que pasan. Os voy a decir cuáles son. Los 29 no, porque tardaríamos mucho. Vamos a tardar menos con los 3. Filadelfia, Nueva Orleans y Tennessee. ¿Por qué? Filadelfia empieza exactamente al contrario. Filadelfia simplemente busca una alternativa y sobre todo tiene un quarterback al que le cuesta mucho pasar. Y entonces dice, oye, me he equivocado en mi plan de juego de temporada, vamos a cambiar por completo. Y se ponen a correr para darle seguridad a Jalen Hurts, que hace al final, creo que son, no sé, 800 yardas o una pasada. Y tiene una explicación que es esa, que es su quarterback. Pero cambiaron, empezaron de otra manera. Nueva Orleans, bueno, la explicación es muy sencilla. Tenían a un tight end de quarterback o a quarterbacks muy malos y no podían avanzar de otra manera. Y Tennessee tiene a alguien que está en los Vengadores que se llama Derrick Henry. No, te voy a añadir un poco más simplemente a lo de Nueva Orleans porque lo vi y lo miré más de cerca. La manera, ya no está Sean Payton, pero mientras estaba Sean Payton, la manera de correr de los Saints era la más eficiente de la liga. Y tenía mucho que ver en esto un quarterback que no es quarterback. La presencia de Taysom Hill, no de quarterback, sino siendo un jugador indetectable, hacía, junto a que tengas a Alvin Kamara y una línea fantástica para abrir huecos, que fuera el equipo que corría de manera más eficiente. Normal que corrieran de los que más. En efecto, dice Roberto Gil, pero si no amenazas carrera y solo es pase, la defensa es más fácil de preparar. Es que esto no va de decir yo voy a pasar. Por eso. Esto es como lo del play action. ¿Hace Claro. falta correr bien para que el play action sea efectivo? No. Hace falta que la amenaza sea creíble. Correcto. Por eso ese tipo de jugadas más híbridas, por llamarlas de alguna manera, o las rampas options, donde tú le dejas al quarterback la posibilidad de decidir en ese momento, o los play action, todo el movimiento pre-snap, que lo vamos a analizar en el tercer programa, todas esas cosas funcionan precisamente engañando. Si nadie dice que no se quiera correr, siempre tienes que tener una amenaza de carrera. Y de hecho, cuanto más
múltiple e indetectable sea la amenaza, por ejemplo los 49ers, más eficaz será. Por eso también los quarterbacks que corren están ganando enteros en la NFL. Precisamente, y si ya corren y pasan como Josh Allen, no te cuento, porque entonces ya lo tienes todo. Quizá por eso Buffalo Bills ahora son uno de los equipos que marcan tendencia a la NFL, pero es que Mahomes le hemos visto ganar partidos haciendo carreras de 15 yardas él con las piernas. Sí, llegaremos a esto, pero hoy en día quizá la característica más importante, tanto en ataque como en defensa en la NFL, es ser imprevisible. Es que no sepan lo que vas a hacer. Porque claro, tú puedes correr, puedes pasar o puedes defender de una manera o de otra. Lo que quieres es que tu rival piense que vas a hacer lo contrario para pillarle. Pero sobre todo tienes que ser capaz de lo que hace Mahomes, de lo que hace Josh Allen, de lo que hizo Joe Burrow el año pasado, una vez y otra también, de conseguir grandes jugadas. O sea, tú tienes que ser capaz, en el momento en que te abran un huequecito, de conseguir una gran jugada. Si no, es muy difícil ahora mismo que tú seas un gran equipo. Muy difícil. Mira, nos está preguntando Iván si creemos que este cambio que viene es para quedarse o es una moda. ¿Sabéis qué pasa? La NFL es cíclica. Entonces, esto será tendencia durante un tiempo, no sabemos cuándo, y es probable que dentro de unos años vuelva a dar completamente la vuelta. Sí, pero fíjate que nosotros sí vamos a explicar esa evolución, porque en un momento se empieza pasando muchísimo más. Pero de ahí a llegar a utilizar el primer down muchas veces o mayoritariamente de pase y a jugar los 4 downs, ya está siendo una reacción sobre lo que explicábamos y lo que queremos demostrar con estos 3 programas. Demostrar es muy ambicioso. Charlar con vosotros, ¿no? Que es nuestra percepción, es que esta vez, cuando las defensas, y lo veréis en el próximo programa, reaccionan y contaremos cómo reaccionan para poder parar ese arsenal ofensivo de equipos como Kansas, lo que hace el juego ofensivo es decir, pues 2 más, pues donde envidaba voy a órdago. O sea, el giro no ha sido irse a la carrera, sino decir, vale, pues donde pasaba 3 veces paso 4. Esencialmente como titular. Es decir, voy a pasar todavía más. Todavía más. Antes de ya centrarnos en todo lo que tiene que ver con lo que está pasando ahora, déjame un minuto para hacer el histórico de cómo, de cómo hemos llegado aquí. Decíamos, ¿no? Y vuelvo a 2010. Estábamos prácticamente equilibrados. En el principio, en los primeros años de la pasada década, hay algo, y aquí es donde llegamos a Pete Carroll, que marca por completo lo que está pasando en la NFL. Y es el tipo de defensa que implementa Pete Carroll y prácticamente todo el mundo empieza a copiar. ¿Qué hace Pete Carroll? Single high, es decir, un solo safety profundo, un jugador extra en la caja, es decir, en el centro del campo, colapsa el centro del campo y con una manera de defender que es cover 1 o cover 3, necesitas unos cornerbacks muy especiales que hagan que el juego de pase no sea efectivo. Él los tenía en Seattle con Richard Sherman. Legion of Boom, efectivamente. Y esta tendencia se contagia en toda la NFL. Claro, ¿qué pasa con esta defensa? No te deja correr. Sobre todo no te deja correr. Mete muchísima gente por el centro y la primera reacción, y es lo que hablábamos, de 2010 a 2015, se empieza a pasar mucho más. Porque no puedes correr por el centro porque las defensas están diseñadas, el equipo que está marcando la manera de defender está haciendo eso. Primera reacción es eso, pasar más. Segunda, y llegamos a la mitad de la pasada década, 3 señores, mitad en adelante. Gary Kubiak, Kyle Shanahan, Sean McVay. Encuentran una manera de atacar que revienta el tipo de defensas con un jugador extra en la caja. ¿Cuáles son las 2 características principales de estos ataques? Rutas profundas cruzadas que ponen al safety en una decisión en la que tiene que optar por uno o por otro y normalmente sale perdiendo, y outside zone para correr. Es decir, lo que evitan es esa parte central y obligan a la defensa a abrirse. Ellos marcaron la tendencia. Eso ya, y es para el próximo programa, hace reaccionar a las defensas. Y lo digo con 2 hitos muy rápidos. La Super Bowl que los Patriots le ganan a los Rams, ¿cómo lo hacen? Con 6 tíos en la línea y un solo linebacker detrás, es decir, ya no hay sobrecarga en la caja. A su principal cornerback, al más rápido, lo ponen de safety y solo con 2 calls, con 2 jugadas defensivas, consiguen dejar al que era el ataque de moda de la NFL en 3 puntos. Eso 1. 2,
los Bears de Big Fangio, la manera de defender de los Bears de Big Fangio. Luego ya llegaremos a Staley porque eso Que fue toca la en otro mejor programa. defensa de 2019. Efectivamente. Efectivamente, sí. O Y 18, 19. Y eso llega de nuevo a lo que llegamos ahora. No solo pasar mucho más, sino spread offense. ¿Y esto qué es? Poner más receptores abiertos. Sets de 2x2, 2 en cada lado, 3x1 y la utilización de la motion. Ahora sí estamos donde yo quería llegar, pero quería explicar por qué, cómo se reacciona a las cosas que estaban pasando. No, y muy bien explicado. Fíjate, nos decía alguien si esto, he visto varios comentarios que tiene que ver con la capacidad física de los jugadores. Yo no lo comparto y os explico. La capacidad física de los jugadores se desarrolla de forma directamente proporcional en ataque y en defensa. O sea, no corren más solo los de ataque. Corren más los de ataque y corren más los de defensa. Estamos viendo a tíos de 130 kilos, 140 kilos hacer las 40 yardas como velocistas. Y son líneas defensivos, pero líneas interiores. Imaginad los cornerbacks. Entonces, no puedes decir, no, es que ahora los jugadores corren más, por eso se pasa más. No, porque también los defensores corren más. Entonces, mira los linebackers ahora que van de limpia parabrisas de un extremo al otro del campo. Entonces, sí que se buscan perfiles más atléticos porque el campo se ha ensanchado mucho más y necesitas jugadores que sean capaces de llegar rápidamente. Sí, pero se busca en las dos, tanto en ataque como en defensa. Por supuesto. Por eso no creo que sea una cuestión física. Es verdad que eso nos da una espectacularidad mayor. Son unos atletas de verdad de niveles espaciales, pero no creo que sea esa la única clave. Pero una cosa que yo quería comentar, por volver un poquito al guión, es que, claro, mientras la NFL cambiaba, todos nosotros miramos más la NFL, algunos de vosotros miráis mucho la NCAA, pero por lo general la mayoría de los fans en España ven la NFL, pero la NCAA también estaba cambiando. También estaba cambiando. Y entonces, de hecho yo creo, si me apuras, que cambió antes. Porque siempre ha habido una mayor libertad, una mayor locura en los esquemas ofensivos, las defensas. Yo creo que la gran diferencia de NCAA y NFL es casi más la defensa que el ataque. Son defensas menos maduras, son defensas menos construidas y ahí sí que el talento marca un poquito más la diferencia, salvo que te encuentres a Georgia. Y creo que eso está haciendo, el hecho de que la NCAA cambió y que la NFL demanda ese tipo de jugadores, que esté habiendo camadas increíbles de receptores, récord de receptores en el top 40 este año, en el top 20, 7 cogidos este año en primera ronda, que iguala el récord anterior. Y aquí cierro y te dejo. Que Justin Jefferson y Ja'Marr Chase se hayan sucedido en 2 drafts consecutivos es consecuencia de todo esto que estamos diciendo. Es decir, se van a buscar estos receptores. Cada vez va a haber más receptores de este tipo. No es casualidad que estos 2 tíos hayan sido históricos en 2 años seguidos en los 2 últimos años. No es ninguna casualidad. Y efectivamente aciertas. La NFL ha girado sus ojos a qué se estaba haciendo en la NCAA en ciertas situaciones. Y esto es en ataque y es en defensa. Pero con el tipo de jugadores que llegan, creo que tiene que ver un par de cosas, ¿no? Antes, y esto se lo hemos oído a analistas de NFL hasta hace bien poco, y ahora creo que es una mentira. Creo que es mentira. No, los quarterbacks que llegan a la NFL deberían quedarse unos años detrás del titular para formarse. Eso ya no es así. Los quarterbacks llegan preparados. Esto es lo del abuelo Carroll y de Rosca. Si es que pero es eso. pero se ha seguido diciendo hasta hace bien poco. Los quarterbacks, tú dejar a Burrow o dejar a Herbert en el banquillo sería un crimen total. Son jugadores que están listos y que tienen las armas para marcar la diferencia. Pero, y no sé si esto es lo que toca el guión, pero lo voy a decir. Dale. Creo que ahora mismo, además de todo, y con el terreno de juego que estamos planteando, donde se juega de determinada manera, el hecho de tener jugadores diferenciales en el puesto de quarterback y en el puesto de receptor, no hay más que mirar lo que está pasando en los últimos años. Mira los 3 últimos títulos. Kansas, Mahomes, Tyreek Hill. Tampa Bay, Tom Brady, no solo Evans, Godwin, Antonio Brown, Gronkowski. El año pasado, Burrow y Chase. Necesitas jugadores especiales porque, además de todo, hay tanta igualdad en el juego que cuando llega un momento en el que tu sistema ya no te da para ganar, necesitas que un jugador sea capaz de
girar ese sistema y generar donde no hay, ser capaces de hacer jugadas. Y eso es tanto el quarterback como el receptor. Y hoy en día, esto lo hablábamos hoy en el programa de 100 yardas, sin un quarterback diferencial que sea capaz de generar el mismo, no solo de tirar del sistema, está siendo realmente complicado ganar anillos. Me parece importante que vayamos a eso ahora, aunque no era lo que estaba en el guión. Es mejor que lo que estaba en el guión, porque uno piensa en los equipos punteros del año pasado, que llegan al final, y dices, Cincinnati, que era aquello, con T. Higgins y Ja'Marr Chase y Joe Burrow, Rams, Kansas, Buffalo. Es que Green Bay corre mucho y muy bien, pero es el ataque de pase más eficiente de la liga. Yo no considero que sean un equipo de carrera. Un equipo de Aaron Rodgers no es un equipo de carrera. Es un equipo que usa la carrera para liberar espacios para Aaron Rodgers. Y el único, porque evidentemente hay muchas fórmulas y no va a ser esta la única, y luego está San Francisco, que es una cosa muy diferente, muy original. Pero que en cambio no es que San Francisco defienda la idea antigua, es más. Para mí San Francisco defiende casi una idea más moderna y creo que se va a entender mejor en el segundo programa. Lo que pasa que tenía el quarterback que tenía, entonces no podía aspirar. Pero si nosotros que hemos estado en la Super Bowl de Kansas, ¿qué decidió aquello? Un pase de 50 y pico yardas en un tercer down y 15 creo que eran de Mahomes. Cuarta y 15 igual. Igual era cuarta y 15, ¿eh? Pues, y con una ruta de Tyreek Hill que fue una locura. Y un tío que dio 10 o 11 pasos hacia atrás y que pasó como si tiro yo una mandarina a mi hijo que está en el sillón. Pero es que este año vimos cómo la jugada del touchdown de casi 60 yardas, creo que fue, de Higgins, que fue una auténtica locura, que no le pitaron el face mask. Sí. Al final estamos hablando de ese tipo de jugadas, pero es que luego Rams... La tercera y 15 nos confirman. Si es que tercera ya, y 15 tenía yo de Third and Forever. Y el no-look pass, de Stafford con Cooper Kupp otra vez volviendo a irse. Tú necesitas, y esa es mi lucha, y lo sabéis solo en el desierto desde hace años, de que los quarterbacks tienen que ser diferenciales. Los quarterbacks de sistema ya no valen para ganar. No dan de sí. Tú no puedes ganar. El último con el que se gana un poco así, los últimos que pueden ser Flaco, pero hizo unos playoffs que fueron lo contrario de lo que es él. Es decir, en esos playoffs pasó en largo, pasó decisivo. Y fíjate quién voy a decir. Peyton Manning. Porque en el año en el que gana... Pero claro, Peyton Manning venía de 2 años siendo la mejor ofensiva de la NFL y luego es la cabeza en todos los sentidos de Manning. Es decir, que también como quarterback de gestión, en fin, simplemente era un quarterback hiperveterano que transmitía una serie de cosas, pero que no tenía brazo. Por lo tanto, para mí tampoco no podía pasar, pero bueno, sigue siendo Manning. Sí. Podemos poner a Foles también, pero bueno, eso fue casi un accidente, ¿no? Aquellos Philadelphia Eagles que se lesionó Wentz, entró Foles, hizo los playoffs de su vida, que es un poco lo de Flaco. Tuvo unos playoffs donde jugó por encima de su nivel normal, pero en la historia reciente, tú has citado ahora mismo 4 equipos. Pero yo recuerdo partidos de Foles de más de 400 yardas. Sí. En esos playoffs fue diferencial. Cómo sea él toda su vida. Precisamente si ganan es porque Foles fue capaz con Alshon Jeffrey y otros jugadores de soltar el brazo. La segunda Super Bowl de más anotación de la historia esa. Claro. Pero esto, porque se me acumulan un montón de cosas que has dicho. Lo primero, has dicho 4 equipos y los has citado. Has dicho Cincinnati, Rams, Kansas y Buffalo. Mira los 4 quarterbacks y cómo han cambiado la historia de la franquicia. O sea, el contexto de lo que era Cincinnati, de lo que era Kansas. Kansas era el eterno equipo que jugaba bien y llegaba a playoffs con Alex Smith y no ganaba. Andy Reid, grandísimo entrenador, llegaba a playoff, no ganaba. Has necesitado el jugador diferencial para ganar, como ha pasado con Buffalo, que todavía no ha ganado, pero está en la antesala de hacerlo con Josh Allen, como ha pasado con Burrow llegando a la Super Bowl. Es porque has conseguido un jugador que te cambia la historia, que te cambia la película por completo. Y luego pasa que la manera de jugar... es lo segundo, que has dicho lo de Shanahan. Shanahan es un caso muy especial, porque él encontró la manera de atacar contra las defensas, vamos a decir, del antiguo régimen, ¿no?
esas single high, su white zone, lo hemos explicado hace un rato, las asesinaba y ahora ha sabido adaptarse a lo que está pasando. Porque ya no solo juega el outside zone, sino que juega split zone, sino que juega dúo, ha encontrado una manera de intercambiar sus piezas para ser imprevisible, ha sabido adaptarse a lo que está pasando. Así que sí, lo que pasa es que él mismo... Por eso te decía que para mí la clave de la NFL más moderna son los jugadores híbridos. Y si hay alguien que apuesta por los jugadores híbridos únicos y que pueden estar en varias posiciones, es precisamente él, por esto, para ser indetectable. Y por su manera de atacar. Pero incluso Shanahan ha tenido que entrar en esta fiebre de tengo que hacer lo que sea por conseguir un quarterback diferencial. Tú no das 3 primeras rondas para subir al 3 para buscar a un chico que piensas que puede ser eso si no sabes que lo necesitas. La búsqueda de este tipo de quarterbacks se ha vuelto una obligación. Dice Conradi, Seahawks perdieron una Super Bowl por no hacer una jugada de carrera en la yarda 2 y jugársela con un pase. Pues ya lo sé yo, a mí me lo vas a decir. Pero ese argumento no vale, Conradi. Nosotros no vale una hablando, para explicar todas. Claro, no podemos coger una jugada para explicar una década de cambio de juego. Bueno, ya hemos empezado en 2010, si me apuras, 12 años de cambio de juego en la NFL y hacia dónde va. Claro que ahí habría que correr y en 1000 situaciones más. Lo digo bien, ¿eh? No es que me enfade en absoluto, pero que si nos vamos al ejemplo concreto no se puede hablar de nada. Pero me interesa mucho lo que dice Crispado. Dice, el problema es que hay 32 equipos y 6-7 quarterbacks diferenciales. Yo pondría más. Yo creo que hay hasta 10-12. Pero de 10-12 hay un salto abismal y luego hay 20 más. Por eso vale dar 2 rondas de draft, 2 primeras rondas, y por eso vale dar a tu hija y su dote y todo lo que tengas para conseguir un quarterback. Ese es el problema por el que ahora todos los equipos están locos por conseguir ese tipo de quarterback. Y tú apuntabas algo antes, Javi, que no podemos dejar pasar. Ya no puedes tener el clásico, y no te hablo de quarterback de sistema, te hablo de quarterback de pocket, salvo Tom Brady, que sigue siendo eterno y sigue jugando de esa manera. Pero porque es otro... Pero tú, ¿qué pasa ahora cuando Josh Allen coge el snap y ve que le están defendiendo en 1 contra 1? Y es decir, los defensores están dándole la espalda, que corre y les mata. Mahomes no pero para mí Barrow, que evidentemente es capaz de salir del pocket, faltaría más. Es un quarterback joven, no es una estatua, pero es para mí la sucesión de ese pocket passer antiguo, no tan rígido. Pero no podemos decir que es una amenaza de carrera. Para mí, Barrow, que además es alguien que en el pocket está de maravilla, ese pasito adelante, ese pasito atrás, ese awareness que tiene para oler los sacks. Y mira pero que puede correr. caen... Sí, porque todos pueden correr menos Roethlisberger, que ya no está, Breeze porque no podía y Brady porque es otra cosa. Pero si tú te fijas en Herbert, corre fantástico, es muy difícil tirarle. Stafford tampoco corre, es un corredor. Pero Lamar Jackson, Allen, sí, Mahomes puede correr. O sea, es un perfil que ahora mismo es muchísimo más útil. Antes, Michael Vick fue como el precursor, ¿no? de esto. Y era la excepción. Michael Vick, Randall Cunningham, sí, pero hoy en día es prácticamente la norma. Steve McNair. Sí, claro, porque tú necesitas ser capaz de generar espacios, pero una vez que has generado esos espacios, o están detrás y pasas, o están en el centro y pasas, o si has diseñado una jugada de pase y no se la has dado al running back, el que tiene que aprovechar esas 10-15 yardas es siempre el quarterback. Siempre el quarterback. Por eso se empieza a hacer imprescindible tener un quarterback que, si bien no sea corredor, sí que pueda coger y tirar esas 7-8 yardas. Yo no te pido mucho más, pero creo que eso es esencial. Es decir, por eso cuando vosotros veis muy arriba los Colts, por ejemplo, este año, a mí me cuesta. Porque dentro de que no sea Ryan más Ryan, lo que era Big Ben el año pasado, obviamente, creo que es muy difícil jugar ya así, pero dificilísimo, ¿eh? Muy difícil. Es cierto que tienes una amenaza de carrera extraordinaria y eso te puede ayudar, en este caso, la amenaza, ¿eh? Y que Matt Ryan es mejor que Carson Wentz, pero hay limitaciones. Dicen que Lamar Jackson es un ejemplo de quarterback híbrido, sí, ¿no? Y Lamar Jackson puede pasar muy bien y, joder, lo he defendido yo y mira que me he llevado leches. Pero es que creo que el ejemplo de quarterback híbrido es Josh Allen. Sí, hombre, claro. O sea, un tío que puede tumbar a un linebacker o hacerle una finta y dejarlo sentado sin tener que tumbarlo, con lo grande que es,
pasar a 60 yardas. Y si me apuras, Mahomes también, porque corre bien, de forma muy peculiar, pero no es lo mismo corriendo que Allen. Entonces creo que el ejemplo de quarterback híbrido para mí es Josh Allen. Sí, Porque Lamar Jackson es un quarterback corredor. Otra cosa es que pase bien. Hurts es un quarterback corredor, que no pasa bien. Pero un quarterback híbrido es Josh Allen. Josh Allen lo es todo, tío. Sí, pero en cualquier caso, de una manera o de otra, necesitas ese tipo de quarterback que puede hacer jugadas cuando otros no. Y es lo que te diferencia entre perder una Super Bowl con Goff o ganarla con Stafford. Bueno, o llegar a la Super Bowl cuando tienes unas apuestas en contra, no lo sé, de 150-1, creo que tenían los Bengals. Sí. Claro, pero tenían a Joe Burrow. ¿Pero es posible ese cuento de hadas con alguien que no sea Joe Burrow? Yo creo que ahora mismo no es factible. O sea, ese tío, acuérdate lo que le hizo Titans. Si era sack tras sack tras sack y le dio igual. Porque al final ya no se trata, si es que precisamente todo va en contra de la mirada de Belichick y Carroll, que no quiere decir que no sirvan, pero el tiempo, lógicamente, les ha pasado por delante. Les ha pasado, sí. Todo es una cuestión del número de posesiones, de controlar el balón, de tal. Y este tío era sack y tenían que dar el balón y da igual y te la termina haciendo en el siguiente drive y si no en el de después. Y va a hacértela. Entonces, creo que multiplicar los drives ahora mismo no es tan mal negocio como antes, que era tener pocos y amarrados. Y ella dice, no, tú dame el balón y si la perdemos vuelve a darme el balón cuanto antes. No, la manera en la que se está jugando, el cambio de normas y este tipo de jugadores de los que hemos hablado y de los que tenemos que hablar todavía de los híbridos, creo que dejan una cosa clara, es una liga de ataque. Yo creo que ahora mismo, Sí, y esto es para la semana que viene, las defensas saben que están en desventaja y su manera de adaptarse es desde el punto de vista de sé que estoy en desventaja, voy a minimizar mi desventaja, porque los ataques ahora mismo están... Pero hemos visto estrategias, yo tengo cogidas 2 o 3 para la semana que viene, brutales, de diferentes equipos. Una cosa que me interesa mucho. Sí. Nosotros venimos de vivir una off-season absolutamente loca y con 2 claves, los quarterbacks y los receptores. Creo que con todo esto que estamos explicando, para los que a lo mejor hayan llegado últimamente, que es otro de los motivos por los que hacemos un programa como este, esto te lo explica. Dices, vale, o sea, ya entiendo por qué hay que tirar la casa por la ventana por un quarterback, pero ¿por qué se empieza a tirar la casa por la ventana por un receptor que pueda ser diferencial? Mira, Tyreek Hill, Davante Adams, A.J. Brown, Amari Cooper, por una quinta, santo Dios bendito. Odell Beckham, Allen Robinson, Robert Woods, Juju Smith-Schuster, Marquise Brown, y podría seguir. Jugadores que podías ver en un verano 2, 3 de estos, pero todos estos, gente como Tyreek, Davante y A.J. Brown yéndose de sus equipos, espérate que no lo terminemos con el 10º, que sería Divo Samuel. O sea, 3 de los 5 mejores o de los 4 mejores receptores del año pasado, quitando a Cooper Kupp, que es el único con sentido común que hay en esa liga, cambiando de equipo. Porque han dicho, 28 millones, 30 millones por año. Sueldos de quarterback bueno ya, El valor de un receptor que te marca las diferencias, que es capaz de ganar de diferentes maneras, que otro puede ser más híbrido o que además es capaz de bloquear, y ahora voy al que quiero hablar de Cooper Kupp, que no se va a mover, pero que es ahora mismo uno de los mejores, ha multiplicado su valor mientras el precio de los running backs decrece y decrece, por lo que hemos hablado todos los años, que es por su capacidad de lesividad, ¿no? Es muy fácil que se lesionen, pero también porque la importancia del juego de carrera ha ido para abajo mientras la del pase está creciendo. ¿Por qué Cooper Kupp es ahora mismo uno de los mejores o el mejor receptor de la NFL? Cooper Kupp es interesantísimo. A ver por dónde le metes. Es que creo que es el ejemplo perfecto, porque por un lado, es un corredor de rutas extraordinario, es decir, te puede ganar por fuera porque consigue de separación, ni siquiera por la velocidad, que también, sino por su manera de correr las rutas. Es capaz de jugar en el slot, y de esto tenemos que hablar. Antes, y es un paréntesis súper fácil, el juego del slot empezó a cambiar cuando Bill Belichick empezó a utilizar a Wes Welker y seguido a Julian Edelman, un tipo de receptor pequeño, una ardillita, que con mucha movilidad te hacía rutas cruzadas por el centro y te ganaba. Hoy en día se está utilizando al receptor 1 en el slot,
a un jugador más grande, más fuerte, que en la ruta cruzada te la va a ganar ante cualquiera, o por velocidad, o por fuerza, o por habilidad. Cooper Kupp, ya hemos dicho, te gana por fuera, te gana por dentro desde el slot, donde ha jugado muchísimo, y si además le utilizas en el slot en jugadas en las que corres, es un bloqueador extraordinario, porque McVay ha ganado con receptores que saben bloquear. Entonces tienes todas las armas en un jugador. Eso es lo que estás buscando para marcar la diferencia. Fíjate, dice Sérpico con muy buen ojo que todos esos jugadores son capaces de generar yards after catch, que es una de las cosas de las más queridas. Esto es otra de nuestras claves para el tercer programa. ¿Por qué para el tercer programa? Porque tiene que ver con cómo han cambiado las defensas, las opciones que les están quedando a los ataques, hace que las yards after catch suban su cotización muchísimo. Es decir, que a todo esto vamos a ir llegando. Pero sobre Cooper Kupp, fíjate un titular muy rápido de eso, sí, que acabas de decir. Claro. Si las defensas se están centrando en evitar big plays y son felices con jugadas de pocas yardas, si tienes un jugador que esas pocas yardas te las convierte en muchas, eso vale mucho dinero. Es obvio, porque si tú estás poblando la zona trasera desde donde tienes que arrancar, o sea, va a ser muy difícil pasar al fondo. Es que es una cosa casi de libro. Explicado así, a lo bruto. Sí. Pero bueno, Cooper Kupp. A mí me fascina lo de Cooper Kupp jugando y desde todos los puntos de vista. Pero me fascina porque quita la mentira de la rapidez. Es decir, todos los jugadores o receptores de la NFL están entre 4.3 y 4.6 en las 40 yardas, más o menos, ¿vale? Más o menos. Estamos hablando de 3 décimas. Ponles casco, pads, presión, el cómo has dormido por la noche, el juego menos snaps que mi compañero, etcétera. Que sí, te ríes, pero es que luego la vida es eso, ¿eh? La vida es eso. La vida no es me concentro en correr 40 yardas ligerito con una camiseta. No. Te molesta el frío, te molesta tal, te acaban de dar un meneo en la jugada anterior que no sabes ni cómo te llamas y tienes que volver a hacer esa ruta y volver a correr. Yo cada vez tengo la sensación de que cuenta menos la diferencia entre correr 4.3 y 4.4. Por esto me pueden caer todas las del mundo. Yo estoy de acuerdo. Pero es que Cooper Kupp es uno de los tíos más lentos en las pruebas, vamos a decir, puramente de rapidez pura. ¿Cuánto corrió de Andre Hopkins? Pues lo mismo. Lento. Y Michael Thomas. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tiene es rapidez analizando. Como ahora la defensa lo que busca, que lo contaremos, es ser más indetectable, es cambiar, es que tú no sepas antes del snap cómo se va a jugar, cosa que era muy raro que pasara con Seattle. O sea, ahora los tíos que sean capaces de analizar el juego en tiempo real, y creo que todos tenemos en mente la entrevista con Cooper Kupp donde le da la respuesta de la jugada a la presentadora y nadie es capaz de seguirle, primero porque no se le entiende lo rápido que habla, pero piensa tan rápido como está hablando. Es que es un tío que te está analizando en el momento. Entonces yo cada vez creo más en la importancia de jugadores inteligentes. Y vas a decir, oye, qué perogrullada. Sí, bueno, pero es que luego estamos ahí en los juegos de la antigua Roma de la Combine, que estamos ahí esculpiendo cuerpos y tal, y tú dices, pero tío, este tío, ¿por qué parece más rápido que todos? Si es el receptor casi más lento de los que hay. Joder, porque sabe leer las jugadas. Entonces, ¿cuánto te da? Es como lo de Kyle Hamilton en el safety. No es que es lento. Ya, bueno, ya, y si lee la jugada antes, ¿en cuántas décimas de segundo supone ver la jugada antes que el que corre mucho y es muy tonto? Entonces, creo que por ahí, vaya Javi, que raro después de la era Brady, ahora la NFL es velocidad mental. Claro, no, siempre va a ser importante, por supuesto. Claro. Por supuesto, pero estamos hablando de receptores. Que los quarterbacks que leen el juego son los mejores, creo que es así desde el día 1 de este juego. Pero es muy cierto que antes a los receptores se les daba una ruta y ahora, por ejemplo, a Cooper Kupp se le da la opción de elegir. Le hacen choice routes. Mira España Boss lo que dice, que está muy bien. Dice, cuando Kelsey le da la idea a Mahomes, es que Kelsey es eso desde el tight end. Es Cooper Kupp desde el tight end. Es grandísimo, tiene unas cualidades brutales, pero sobre todo es un tío muy inteligente jugando. Y creo que eso es lo que le marca la diferencia. Y a mí ya me dicen, no, 4.32 y el otro 4.39. Pero de verdad, 7 centésimas de segundo. Si tú eso le sumas todas las complicaciones de un campo, suman tanto. Es que yo tengo mis dudas, tío. Tener jugadores rápidos es importante, pero tener jugadores inteligentes que corren bien las rutas, con buenas manos, es más importante todavía y eso está probado. Y por terminar con esto,
ahora mismo el spread offense, es decir, el abrir jugadores haciendo el campo, ensanchando el campo, es la tendencia, pero dos de los equipos más importantes y más ganadores, como son San Francisco y Rams, tienen formaciones mucho más cerradas, por así decirlo. Sí. Pero todos estos equipos necesitan jugadores, no sé si híbridos, pero polivalentes. Tú ya los especialistas, el tirador de 3 de la esquina y que no te hace otra cosa, ya no te vale. No te vale en el básquet, no te vale en la NFL. Necesitas jugadores que sean capaces de hacer de todo. Sí, sí. Y con el aumento de los... Claro, con el aumento de cotización de los receptores, va pareja la importancia de los cornerbacks. Hemos visto a 2 cornerbacks, tengo aquí escrito en el top 10, ahora que lo pienso, en el top 5, ¿no? Porque Jets cogió a Garner en el 4. Sí. Y Stingley salió en el 3. No es casualidad. Dos cornerbacks en el top 5, primero, es muy raro. Es muy raro, muy raro. Yo no sé si ha pasado otra vez, creo que no, ¿eh? Pero muy raro. Pero que pase ahora no es casualidad. Tú necesitas tipos superdotados físicamente que sean capaces de quedarse con esos monstruos. Entonces, es normal que cada vez los cornerbacks estén más solicitados. Lo estamos contando esto de perogrullo, pero lo que estamos intentando es poner todos los factores uno detrás de otro para que veáis cómo van cayendo las piezas de dominó, ¿eh? Es que además esos 2 cornerbacks que salen tan arriba tienen una característica que comparten. Son jugadores pegajosos que se pueden emparejar en 1 contra 1 y en presión con cualquiera. Eso vale muchísimo dinero hoy en día porque quien te marca la diferencia es el receptor que te consigue la separación y que te anota puntas por fuera, por dentro, por donde sea. Es que es eso, es contestar fuego con fuego. Si el juego ha tendido a que lo que más vale son los receptores, pues también valdrá mucho dinero el que es capaz de anular a esos receptores. Fíjate que yo creo que la clave son los cornerbacks capaces de anular en 1 contra 1 y los safeties híbridos. Es decir, lo contrario, all over the place, que de esto aquí yo ya me voy a revolcar, el requete volcar, mejor dicho. Te vuelvo a la polivalencia. En el segundo programa. ¿Por qué Jalen Ramsey es el mejor cornerback? No solo porque sea capaz puede de cerrar. Estar en el slot, puede coger a un tight end, puede estar por fuera, le pueden humillar como en la Super Bowl, etc. Le pasó, pero es cierto que desde Staley se le empieza a utilizar mucho más por dentro. ¿Por qué? Porque cuanto más cerca del balón, más importancia en el juego. Tú tienes un cornerback que es capaz de cerrar su lado. Fantástico, buenísimo, lo necesito. Pero si además de eso tienes un tío que en el slot lo hace bien, ya lo hemos hablado, el receptor de slot ya no es solo ese chiquitín, ese Beasley que estábamos acostumbrados. No. Te empezaron a poner a Larry Fitzgerald, ahora te ponen a Cap. Necesitas un cuerpo que pueda competir contra ese cuerpo, si no estás perdido. Puedes tener a DK Metcalf saliendo desde el slot ahora mismo, imagínate, hablando de cuerpos. Pregunta Mr. Macarro, a mí me sale Monsieur Mac, pero porque, en fin, cada uno tira para donde tira. ¿A qué se debe la cotización de cada posición y cómo se valora esto? Esto lo valora cada equipo. O sea, no hay una tabla donde tú digas, no, es que Pepito tiene que cobrar no sé cuántos y el otro tiene que cobrar, salvo para el franchise tag, que es una cosa más compleja. Entonces, esto te lo da la dificultad de encontrar jugadores en esa posición, su importancia en el juego y los años que puedan durar. Y si tú mezclas la durabilidad con su importancia en el juego y con la dificultad de encontrar, claro, o sea, quarterbacks, es que receptores hay muchos. Es que quarterbacks hemos dicho que hay 12, ¿cómo no les vas a pagar más? El valor posicional tiene que ver con su importancia en el juego, la cantidad de jugadores diferenciales que hay en esa posición, y pongo 2 ejemplos muy claros. El quarterback, evidentemente, es la posición más importante, no solo del fútbol americano, sino la posición más importante de cualquier deporte, porque es el jugador decisivo. El que protege la espalda del quarterback tiene un valor, y mirad el dinero que le están pagando a Trent Williams, a Orlando Brown y demás, porque necesitas a alguien que te asegure que no te van a crujir a tu superestrella. Los que cogen los balones del quarterback son los receptores, cobran mucho más dinero, pero baja su valor porque hay muchos más que te pueden dar ese nivel. Y así en todas las posiciones. Han bajado la cotización de jugadores que antes ganaban más, como running backs y linebackers. ¿Por qué? Porque el juego, en vez de hacer así, está haciendo así. Y me explico para quien escuche en podcast y no aquí. El juego antes concentraba mucho más en el centro del campo, los linebackers eran fundamentales. Ahora sí, lo son, pero no tanto y no cobran tanto. Y además buscas otro tipo de linebacker. Lo revolucionario que fue Bobby Wagner, porque podías
dejarle en el medio, que lo mismo te paraba la carrera, que en sus mejores tiempos era capaz de correr 50 yardas con un receptor. Hoy en día estás buscando cuerpos más pequeños que sean capaces, pongo un ejemplo, Devin White o Fred Warner, capaces de llegar muy rápido de lado a lado o a cerrar cuando el running back dobla la esquina, o a cerrar a un receptor que se ha quedado en su zona de influencia. Eso es ahora lo que vale oro para un linebacker. Y comenta Sérpico también que Sérpico quiere hacer el tercer programa entre el primero y el segundo, porque es listo. Entonces habla de salir del backfield mediante movimientos pre o post snap, jet sweeps, motion, Lo tenemos. reverse, La motion es algo orbits, screens, fundamental. todo eso para el tercer programa, porque para mí todo eso es más reciente. El pase comienza antes. Y todo el, no sé cómo decirlo, el teatro antes de poner el balón en juego para ver por dónde va la defensa, si están en zonas, están para intentar engañar toda la defensa, todo esto viene después de algo que pasó en defensa y que contaremos. Pero en toda esta lógica, y seguimos avanzando después de los receptores y de los cornerbacks, hay una posición que se ha beneficiado especialmente, y es una posición que vive de las trincheras, pero ya no solo de las trincheras, es más, cada vez menos de las trincheras, y son los tight ends. Decía Eric de Costa en el podcast que te mandé el otro día, no sé si lo escuchaste al final. Lo escuchaste. Claro, le preguntaban por qué él eligió dos seguidos, Collar y Likely, en el draft, y además tiene a Andrews. Y él ya había elegido a dos cuando cogió a Hayden Hurst y a Mark Andrews, precisamente, uno en primera, quiero recordar, antes que Lamar Jackson, y otro en tercera, si no me falla la memoria. Claro, él te explica que al final es que estos jugadores son receptores y funcionan como receptores, y su importancia es ser receptores, que también bloquean, pero ya no es un bloqueador que puede salir y coger el balón. Ahora mismo casi son más vistos como receptores que tienen que bloquear a ese mismo nivel, salvo que seas un especialista del bloqueo. Ojo, que Baltimore también los tiene y no es ninguno de esos tres, es Nick Boyle. De facto, la mayoría de tight ends estrellas juegan como receptores. Lo que pasa es que con características físicas distintas. Claro. Tú no vas a ver a Travis Kelce haciendo el trabajo de Gronkowski, cuando Gronkowski se mataba a bloquear. O el de Kittel, porque también el sistema de San Francisco implica. No, y porque no sabría, no. Pero es que lo que marca la diferencia para él no es eso. De hecho, si Kansas ha tenido un problema con la carrera, es muchas veces porque han utilizado ese spread offense, donde incluso el tight end estaba lejos de estar pegado a la línea, ¿no? Ya no tenemos que tener ese concepto de el tight end es un jugador ya uno más de la línea, ¿no? La mayoría de veces juegan abiertos, pero y hay ejemplos de sobra, ¿no? No solo Kelce, que es el más evidente y el mejor. Darren Waller, ¿cómo se ha ganado el pan? Desde que le han abierto completamente, no le ponen a bloquear. ¿Y todavía tienes algún caso? Es que Kelce no es un tight end, Kelce es un receptor de slot gigantesco. Exactamente. Es un receptor de slot gigantesco, que además hace más cosas, pero es un receptor de slot gigantesco. O sea, a mí lo de los tight ends me fascina. Sí, porque es un perfil que cada vez tiene más valor. Pasa que tiene mucha complicación táctica el salir desde la línea. Y eso es lo que yo creo que hace que la mayoría no... Mientras que hay muchos receptores que pueden funcionar enseguida en la NFL, es muy difícil que un tight end, prácticamente ninguno, es capaz... El año pasado, ¿cuántos buenos partidos tuvo Kyle Pitts? 3. Ya. Que sí, que luego sumó... No, fue el quinto receptor de los tight ends, el sexto, sí, porque hizo 600 yardas, no lo digo de memoria, igual fueron 700. Es que Pitts es otro ejemplo que sería desperdiciarlo, ponerlo a bloquear. Él tiene que jugar de receptor. Pero les cuesta brillar, les cuesta muchísimo. Fíjate, uno de los que más ha brillado como rookie ha sido Pat Freiermuth. En las últimas. Sí, el ejemplo de impacto inmediato más claro es Kittel, pero porque Kittel es fichado por su capacidad como bloqueador, que en un sistema como el de San Francisco encaja perfecto, y de repente se encuentran con que es un chico que además de bloquear bien y permitirte hacer cierto tipo de jugadas, por ejemplo, si tú abres a Kittel y no lo tienes pegado a la línea y juegas dúo es como la outside zone, para que la gente lo entienda, pero hay un momento en el que el running back tiene que decidir leyendo al linebacker. Para que eso pase, tienes que tener un tight end que, en vez de bloquear para evitar que el defensor llegue al quarterback, es lo contrario. Lo que haces es cerrarle la puerta de fuera para
hacer el edge y que pueda doblar la esquina si la decisión del running back es, en efecto, atacar por fuera. Eso con Kittle es muy efectivo porque es un enormísimo bloqueador haciéndolo por fuera. Es como jugar de forma contraintuitiva. Generalmente yo siempre te voy a intentar blindar el interior porque es donde más cerca está el quarterback. Y a una de malas, pues tendré que dejarte el exterior si tengo que elegir porque tardas más en llegar. Aquí es lo contrario. Aquí es lo contrario. Te abro un poco, me perfilo hacia adentro, te dejo un poco puestos a sacrificar porque la idea es correr por fuera, que es un poco y la si la leo el base gap por dentro, lo ataco. Exactamente. Claro, la base de ese ataque. Kittel fue una joya encontrada en una ronda muy alta del draft. Y lo que pasa es que a mí, claro, a la gente le fascina Kittel y a mí también, pero Kittel es muy frágil. Es muy frágil. Y a mí me ha extrañado, Pues como Gronkowski, son jugadores que se exponen a un contacto físico enorme y se van a sin lesionar. duda, claro, sí, yo no digo que sea culpa suya, pero es verdad que a mí me ha extrañado, este año ha estado renqueante, por lo que yo he leído, pero con los problemas que tuvieron con Ayuk al principio, siendo un tight end, que hombre, Garoppolo igual no te va a pasar a 50 yardas, pero un tight end, me ha extrañado muchísimo lo poco que lo han usado. No he entendido. A mí Es también verdad me que cuesta entenderlo. 49ers ha sido un equipo incomprensible la mayoría del año. Acuérdate que estaban en una crisis brutal en los primeros partidos, luego empezaron a Luego lo arreglaron. correr de maravilla, pero lo arreglaron desde la carrera. Pero no he terminado de entender el papel de Kittel este año. Yeah. Y sobre todo quiero entender, siendo un jugador tan decisivo, tan decisivo, si es que Shanahan lo necesita más para asustar que para concretar, y se va a quedar en ese rol, o si va a volver a ser un jugador dominante, porque este año ha sido todo menos me dominante. gustaría que lo Menos volviera a ser, dominante. pero no lo sé. Pero a cambio, Javi, los dos mejores tight ends del año pasado, Mark Andrews y Kelce, han sido los mejores receptores de su equipo. Y que se me entienda, ya sé que estaba Tyreek Hill en Kansas, pero receptor de posesión y de el go-to guy, el que busco cuando... Eran Andrews para Lamar y Kelce para Mahomes. A mí me ha vuelto loco Mark Andrews este año. Lleva varios años, porque además lleva varios años con una regularidad. Es que es la certeza de ese ataque. Cuando no sabe qué hacer, le busca a Andrews. Y es verdad que es un tipo muy poco valorado. Yo me gustaría preguntaros, chicos, no sé, queridos Yarders, ¿conocéis la cara de Mark Andrews? Porque yo me apostaría mucho a que la mayoría no. Yo creo que es un tío de un perfil muy bajo, al que no le gusta exponerse. Estas cosas influyen en que moles o no en la NFL, porque Kelce está tronadísimo, mola muchísimo, Kittel no te cuento, más tronado casi que Kelce. Son tíos muy especiales, generan mucho. Pero Mark Andrews, ese tío, ¿tiene cara? ¿En serio tiene cara Mark Andrews? Porque yo es que de verdad que casi no se la he visto. Pero fíjate que desde los años de dominio de Gronkowski, esos años de los títulos de los Patriots, donde era indiscutiblemente el mejor porque lo hacía todo bien, el perfil de tight end que hemos venido recibiendo es Zach Ertz, es Kelce, es Andrews, es Waller, es Dawson Knox, jugadores implicados absolutamente en el juego de pase que además te marcan las diferencias por ese mismatch físico. Pero incluso los proyectos fallidos buscaban eso. Sí, o sea, todos los que no han llegado absolutamente a nada. Chris Herndon, que apuntaba, hizo 2 partidos buenos y llevamos ahí 3 años. Bueno, pues era eso. También, pero no... Sí, pero se buscaba ese tipo de jugadores. Sí. Mira, ¿cómo se llama el jugador de Tampa que fue primera ronda? Sí, O.J. Howard. Luego, pues oye, no te sale, ¿no? Pero buscan eso constantemente. Entonces, claro, si te lo cuenta de Costa y te dice, mira, tío, es que esto al final son nuestra sala de receptores ya no es nuestra sala de wide receivers, es la de wide receivers y la de tight ends. Hace no tanto tiempo el tight end era una posición, no quiero decir marginal, pero de trabajo. Era una posición nada brillante. Era que según algunos estaba casi destinada a ser el nuevo fullback. A desaparecer, es verdad, a ser un fullback. Oye, tengo un receptor o tengo un jugador de línea, hasta que cambió todo esto. ¿Y qué le ha pasado a Noah Fant?
aquí no sé si le ha pasado algo. Dices, o sea, no sé. No, que parece que no ha llegado a ser lo que tendría que haber sido. Supongo que va por ahí. Yo creo que es un buen jugador, ¿eh? A ver, yo creo que Noah Fant ha estado muy bien, pero ha jugado siendo esencialmente. No es tan bloqueador como TJ Hawkinson. Acuérdate que llegan los dos de Iowa. No siendo tan bloqueador, él depende del juego de pase y ha jugado en un equipo sin quarterback. O sea, ¿qué le ha pasado a Noah Fant? Lo mismo que le ha pasado ahí, ¿cómo se llama? El que sale antes que CeeDee Lamb. Jerry Jeudy. ¿Qué le ha pasado a Jerry Jeudy? Que no tenían que pasar. No, es que claro, Jerry Jeudy ha decepcionado en la NFL, ¿no? Hombre, pues sí, pues porque ves a CeeDee Lamb y dices, oye, estaban entre uno y otro. Ya, pero es que a lo mejor pones a Jerry Jeudy en Dallas en la situación de CeeDee Lamb y se hincha como CeeDee Lamb. Hemos hablado de todo este perfil de tight end y Hawkinson es otro que se ha forrado cuando ha podido a coger balones, ¿eh? Bueno, este año hasta que salió a Monra porque se lesionó. Era el uno. Él era el uno. Era el receptor uno de su equipo. Es otro buen ejemplo. Sí. Vale, pues yo creo que hemos tocado todas las cuestiones que queríamos tocar en este primer programa, que es demostrar con datos que el juego de pase ha ido creciendo sin parar. La supremacía del juego de pase en la NFL. Que estamos en una nueva época, que eso influye en todo lo que estamos viendo de los fichajes, de las apuestas por los quarterbacks, por los cornerbacks, por los receptores, que ahora se juega en espacios abiertos, que se buscan las big plays, que es la forma de ganar partidos y que esto va de quién mete más puntos que el contrario. Y eso está llevando a cambio incluso de posiciones como esta del tight end. Yo creo que ese es un poco el resumen, ¿no? Sí, y lo bonito de esto es que en los próximos programas vamos a desarrollar las consecuencias de eso, porque hoy hemos explicado qué está pasando y ahora tenemos que ver qué ha provocado que esté pasando esto. A mí el próximo programa, el de la defensa, me apetece, ya sabéis que me encanta mirar las defensas y lo que está pasando con la defensa en la NFL creo que es apasionante y que tenemos un montón de cosas que hablar. Fíjate que yo es por donde cuando te escribí ese día me vino por ahí. Todo esto viene porque yo un día le digo, me apetece hablar de los safeties híbridos, que son esas frases que uno ya en su locura termina cuando se mete mucho en algo y luego te miras y dices, acabo de decir que me apetece hablar de los safeties híbridos. Sí, joder, vaya vida de mierda. Pero el caso es que me molan mucho los safeties híbridos. ¿Es así? Y a ti también. A mí también. Y de ahí nuestra pelea. El que juega en este equipo, sí. Especialmente. Sí, bueno, por cierto, no te he recordado, no te he restregado la de Nakovedin. La de draft, de tercera ronda, pero quiero estar calladito, no sea que luego llegue el campo salga. y me la coma yo. No, pero te iba a proponer que para cerrar hay dos cositas que no hemos podido comentar hoy en 100 yardas. Una es minúscula y vamos a empezar por esa para cerrar con lo de Brady, que yo creo que teniéndote a ti aquí no podemos no comentarlo por 10 minutitos. Lo primero es Mike Davis, que se esperaba que hiciera un temporadón el año pasado con los Falcons, que venía de hacerlo muy bien, si no recuerdo mal, como pareja de McCaffrey en Carolina, cuando se lesiona y que ha fichado por Ravens. Y que para mí tiene sentido, ¿no? Porque tú a Davis ya no lo puedes fichar como uno, porque le ha demostrado que no tiene lo que hay que tener para eso, pero como complemento a lo que tienen los Ravens, me parece que tiene sentido. Tener una bola de cañón no, es verdad, que se complemente, y hay que recordarlo porque seguramente la gente se ha olvidado de J.K. Dobbins, que debe volver, y de Gus Edwards, es que me parece que es justo el complemento. Evidentemente va a ser el 3, a mí pero me ha extrañado, les puede ayudar. A mí me ha extrañado, porque el 3 no. 3 no, el 4. El 4. Porque el running back 1 es Lamar Jackson. Es Lamar, sí. Vale. Claro, yo creo que puede ser una especie... Bueno, que tengan cierto estrés postraumático después de lo que les pasó el año pasado, también me lo creo. Acumular, sí. Yo creo que es más que nada por si no... Pues claro, la duda de que puedan volver sanos los 3 que estaban como 3 primeros. Claro. J.K. Dobbins, Gus Edwards y Justice Hill. Pueden volver con 3 lesiones de toda la temporada, los 3 bien. Yo creo que es como cogerte un seguro. Entonces tienes a Mike Davis y cogieron a Tyler Badie creo que fue séptima, ¿no? Sexta ronda, un running back. Es decir, que ahora se encuentran con un backfield de 5 más Lamar. De 5 más Lamar. Y han cogido a 2 tight ends. Más lo que ya tenían.
Eso te pone 4. Pero claro, tiene mucho sentido si tú miras la manera de jugar que tienen los Ravens. Ellos son un equipo que por ahí y suma a Linderbaum, que es otro que va a ayudar muchísimo en el juego de carrera. Sí, yo tengo la sensación de que algo va a cambiar. Creo que este ha sido un año importante, desprenderse del coordinador defensivo, de Martindale. Creo que con una defensa tan especial como la de Martindale. Que se fuera Marquise Brown. Yo creo que van a cambiar cositas ahí. Creo que van a cambiar cositas y confío en que puedan cambiar la forma de jugar y volver un poquito a 2019. Nos preguntan que si se nos ha olvidado comentar lo de los árbitros. Bueno, yo he dicho al principio que todas las ligas están intentando que los árbitros favorezcan el juego ofensivo y tú además has dicho que otra de los intentos es proteger. Entonces creo que son las dos cosas, favorecer el juego ofensivo y proteger la salud de los jugadores. Pero y eso hace algo notorio y evidente que la NFL quiere pasar. Y nos dicen, hablando de posiciones subvaloradas, top 3 de fullbacks. Bueno, hay un 1 por encima de todos los demás. Y Kyle Juszczyk, yo creo. Es el top 3 de fullbacks. Hay alguno por ahí decente también que merece la pena, pero evidentemente Juszczyk está en otro mundo. Mira, en Ravens, ¿cómo se llama? Que me sale Mecari, pero no es Mecari. Ricard, es Patrick Ricard. Patrick Ricard. Es otro que tenía en mente porque además es capaz de coger balones y me parece un muy buen jugador. Vale, y luego nos dicen Sonny Michel a Dolphins, eso lo hemos comentado hoy en el programa de 100 yardas, te lo puedes escuchar en el podcast, y nos queda el contrato de Tom Brady. Qué alucinante es. O sea, es como ir por delante de los tiempos. No es el año que viene. No. Es cuando decida retirarse, le estarán esperando 375 millones de dólares por 10 años para comentar partidos en la Fox. Tú imagínate lo que puede haber ganado Brady y que sepa que el día que se retire le ponen un cheque de 375 millones sobre la mesa. Sin saber si es un buen comentarista o un mal comentarista. No tiene pinta de ser como Peyton Manning. No tiene pinta de ser un tío de muchas palabras, pero da igual. Tienes a Tom Brady, 10 años. O sea, yo no sé qué cara habrá puesto Giselle, que creo que no ha ido de picnic en su vida con su marido, ni va a ir, más que cuando sean abuelos y ya se inventará algo Brady para no ir, pero vaya tela. Creo que cuando llevan tantos años juntos y están acostumbrados a esa dinámica, Giselle no quiere tenerlo los domingos en casa. Esa es otra opción. Yo lo que me pregunto es, ¿cuándo esa locura de, oye, voy a pagar más a Aikman, oye, me llevo a Romo y le renuevo luego por el dinero que sea? Bueno, ahora Brady 375, Drew Brees, aquí es cuando quieras, esta es tu casa. ¿Cuándo va a llegar aquí a España, tío? Ya. No, pero ya no lo digo por nosotros, lo digo incluso en el resto de deportes, o sea, ahí no lo sé, es una sensación de que allí el business crece y crece, que la industria periodística en torno a un espectáculo deportivo crece sin parar, y desde luego aquí miras el fútbol y es que te da ganas, o sea, aprietar las risas enlatadas, sin que nadie se sienta mal. Estoy hablando de volúmenes de dinero y demás, no estoy hablando de nada más. Sí, pero es muy curioso cómo están buscando determinado perfil. Tú quieres tener a Brady, quieres tener a Romo, quieres tener a Manning, porque además de lo que representan, son figuras incuestionables. Eso es así. O sea, Tony Romo sí, pero a mí me extraña porque figuras incuestionables, de ahí a valer comentando partidos. Claro, no lo sabes, pero luego con Brady pasa una cosa. Yo le sigo en redes sociales desde hace muchos años. Tiene un tipo de humor muy especial. O sea, él... Eso dicen todos, se reía, y creo que él se va soltando y luego le tira coñas a Rodgers y a Manning. Sí, él hace poco se reía de la attack rule, la jugada contra los Raiders en la nieve. Mira así para los y dice, probablemente fue un fumble. O sea, se ríe hasta de sí mismo, claro, cuando eso le sirvió para ganar. Pero eso, y luego buscan perfiles como, ¿cómo es el amigo de Rodgers? El que era Panther. Sí, Pat McAfee. Pat McAfee lo ha cogido una gran cadena. Richard Sherman. Pero Pat McAfee es otra cosa. Sí, pero buscan un poco las dos cosas, ¿no? El espectáculo que te da McAfee, el entretenimiento. McAfee, o sea, sí, estos son más analistas de juego, ¿no? Más comentaristas. Y estos son McAfee ahora mismo es un líder de masas, casi, sí.
McAfee es una cosa muy absolutamente loca sí. lo que ha pasado con McAfee. Bueno, Es ya le tremendo. vimos en el Radio Row, era el plató estrella era el de McAfee. Era la estrella, era Sí, la sí. estrella. Todo Todos iban ahí. el pueblo, y de verdad cuando digo el pueblo peso mis palabras, o sea, la gente común, la gente popular, el fan de base, estaban allí viendo a un tío en camiseta de tirantes que solo presenta de pie. Sí, 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 sí. Pero bueno, y volviendo a lo que hemos empezado, es curioso que bueno, vayas a dar 375 millones sin saber cómo va a funcionar solo por quién es. Bueno, pero es que yo creo que es que solo lo que le van a sacar de rentabilidad en anuncios. Entiendo que el hecho de estar en la Fox luego le permitirá a la Fox hacer 237 cosas más donde le saquen partido comercial. No sé, es casi como los derechos de imagen, ¿no? De Mbappé, pero Es tener a Tom Brady, sí, sí. claro, es tener a Tom Brady y eso entiendo que se puede monetizar y que le van a llover patrocinadores. Bueno, Si yo hombre, fuera la claro. Fox diría un 20% más el coste de los anuncios porque está Tom Brady, que vamos a empezar a amortizar esto desde el partido número 1. Porque esto es lo que importa de verdad, los anuncios que venden en los partidos, eso es lo que les hace ricos. Bueno, claro, obvio, no es por placer lo de dar el fútbol americano, es porque te aseguras audiencias y te aseguras a mucha gente. Bueno, pues aquí no somos todavía tantos, pero lo seremos. Vamos Y yo subiendo. creo que ha estado bien, ¿no? El primer programa así de arranque de intentar analizar por dónde van los tiros del juego en la NFL. Yo espero que a la gente le haya gustado, lo haya disfrutado, se haya entretenido, porque la siguiente entrega centrada en la defensa va a ser el giro de tuerca, porque por supuesto vamos a hablar de la defensa y cómo ha reaccionado el ataque ante esa defensa, vamos a hablar mucho del juego y lo vuelvo a decir, va a ser súper, súper interesante, es creo el que más me apetece de los tres. Pues nada, nos citamos aquí, no sé yo todavía si será el lunes, el martes, iremos viendo, ¿vale? Ya os lo avisaremos por redes. Y nada, chicos, hemos echado un ratito, ya la toca dormir, que mañana hay que currar. Claro que sí. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Nada, Javi, te veo en los 4 jinetes enseguida esta semana. Hasta la próxima. Venga, un abrazo, chao.